Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Contreras López. En conjunto con un colaborador, presentamos nuestro proyecto de investigación titulado Trayectoria hipotética de aprendizaje para el tratamiento de conceptos articulados que influyen en la comprensión de la resolución de problemas de optimización en estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, que a partir de este momento nombraremos ITCH. De manera particular, en nuestra revisión de la literatura centrada en los trabajos orientados hacia el estudio de problemas de optimización, hemos encontrado diversas problemáticas que reafirman lo reportado en trabajos generales sobre estudios del cálculo. Por lo tanto, el problema de investigación que atiende este trabajo se formula de los siguientes términos. ¿Cuál es nuestro problema de investigación? ¿Cómo favorecer el desarrollo de la comprensión conceptual en torno a la optimización mediante la resolución de problemas y mediante el uso del software GeoGebra? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en particular? La elaboración de una estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de la comprensión en torno a la optimización, basada en la resolución de problemas y mediante el uso del software GeoGebra para la enseñanza del cálculo diferencial a nivel superior. Hablando un poco de lo que es nuestra fundamentación teórica y metodológica, hablemos un poco sobre lo que es la resolución de problemas. La implementación y el tratamiento de resolución de problemas en las actividades de enseñanza y aprendizaje en la escuela han sido una actividad atinada desde las diferentes aristas por donde se le quiera ver. Algunos autores establecen que en lo general se han identificado tres usos importantes en la resolución de problemas, es decir, como una meta, como una habilidad y como un proceso. En el tercer uso lo importante es el método y el proceso y la estrategia para obtener la resolución desde una visión particular en este trabajo. Se asume esta tercera mirada, es decir, se asume la resolución de problemas como un objeto de enseñanza. Por tanto, desde esta óptica, la resolución de problemas contribuye a una tarea compleja, de manera que los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Basado en esto, utilizaremos también lo que son los registros y representaciones semióticas. Según el autor Duval, en diversos años, establece que las representaciones semióticas constituyen el único medio de acceso a los objetos matemáticos, lo cual plantea el problema cognitivo del pasado de la representación de un objeto a otra representación de ese mismo objeto. La actividad cognitiva necesaria es la del reconocimiento de los objetos representados a través de representaciones variadas que deben aclararse mutuamente. En esta teoría se destacan dos transformaciones esenciales que influyen en el desarrollo de la comprensión conceptual, el tratamiento y la conversión. A partir del tratamiento son representaciones que ocurren dentro de un mismo registro. Por ejemplo, realizar un cálculo mientras se permanece estrictamente en el mismo sistema de notación para representar los distintos números. Resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones, complementar una figura usando criterios perceptuales de conectividad o simetría, y la conversión, que son transformaciones de representaciones que van a consistir en cambiar un registro sin cambiar los objetos, denotados, por ejemplo, pasar de la notación algebraica para una ecuación a su representación gráfica, pasar un enunciado de una relación en un lenguaje natural a su notación usando letras. Una mirada desde la fundamentación teórica y metodológica, podemos observar que a partir del software GeoGebra que nosotros vamos a estar utilizando durante el desarrollo de nuestro proyecto de investigación, establece que este software es forma parte de las herramientas tecnológicas que favorecen la actividad dinámico-visual y que esta posibilita a través del uso de sus herramientas favorecer los procesos de tratamiento de contenidos de la matemática en los distintos niveles educativos. Los investigadores de referencia sostienen que el uso del software GeoGebra como una herramienta heurística permite hacer evolucionar los procesos que tienen generalización de estos a través del redescubrimiento de patrones de comportamiento. Explican que el software por sí solo no arroja soluciones a distintas situaciones, sino que esto se posibilita a medida de que se manipula, se ensaya o se lleva a cabo acciones preelaboradas o teóricamente validadas. De esta manera es como se resuelve
o se redescubre, se formulan conjeturas, se plantean estrategias de resolución y se llevan a cabo este tipo de procesos cognitivos. Para esta propuesta que nosotros estamos trabajando, está basada en lo que es la teoría de la comprensión de la resolución de problemas de optimización, basado en 6 etapas diferentes. La primera etapa, que es la comprensión del problema, necesitamos leer y releer para poder analizar el problema que nosotros estamos trabajando. La etapa número 2, representación del problema, buscar un esquema, ya sea gráfico, bosquejo o alguna representación adicional para nuestro problema. Dentro de la etapa 3, lo que es el análisis y formulación de conjeturas sobre la resolución. En una etapa 4, identificación del contenido matemático. Etapa 5, aplicación del contenido matemático formal para la resolución del problema. En este caso vamos a utilizar la matemática formal para tratar de solucionar nuestro problema a analizar. Y por último, en la etapa 6, lo que es la valoración del proceso. ¿Qué tan factible va a ser el utilizar ese proceso para nosotros poderle dar solución a ese ejercicio o a ese problema de optimización? Esta metodología se adapta al paradigma de investigación basado en diseño, particularmente sobre el experimento de enseñanza de algunos autores, y se nutre de los fundamentos teóricos que se han asumido en cada una de las tareas formuladas como problemas. Se destaca el papel revelador del software GeoGebra de geometría dinámica en su aceptación como un recurso heurístico. Este experimento de enseñanza está fundamentado en esta investigación, se diseñó en base a las fases planteadas por Molina, donde la primera fase consistió en la preparación del experimento. En la fase 2 se presenta cómo desarrollaron las tareas, problemas previamente preelaborados. Y en la fase 3 se analizan los datos con respecto al método de análisis que se adoptó. La naturaleza de las actividades son problemas formulados de tipo geométrico. Esta elección se fundamenta en los antecedentes académicos de los estudiantes con el objeto de estudio. Cada situación se puede resolver con recursos algebraicos o mediante el uso del software GeoGebra, sin recurrir a la derivada en primera instancia. Estas son las actividades que se plantearon en nuestro proyecto de investigación, donde la actividad 1 solicita al estudiante el comportamiento de todos los rectángulos inscritos en un círculo dado, donde va a identificar y justificar que el rectángulo de área máxima y de perímetro máximo. Para ello vienen otras 4 actividades más, que son se requiere construir un canal abierto de capacidad máxima. Una vez citadas estas actividades, pasamos a la siguiente etapa, que cómo nosotros utilizamos estas actividades o qué medio nosotros necesitamos o validamos. En el proceso de validación se llevó a cabo mediante el criterio de expertos. Atendiendo a este criterio, se consideraron 2 rondas en la validación de las actividades específicas y de la propuesta didáctica. Finalmente se tomaron en cuenta las valoraciones de 5 expertos bajo el siguiente procedimiento. Se mandó a cada experto el resumen in extenso del trabajo, el diseño específico de las actividades a realizar por los alumnos y un cuestionario, el cual contestaron y regresaron al responsable de la investigación. Una vez analizadas las respuestas de los expertos, se afinaron las actividades específicas según correspondía a cada una de las observaciones que se habían atendido. En específico tenemos el diseño de las actividades, el cual consta de diferentes acciones. Son 3 acciones que nosotros vamos a estar, que estuvimos aplicando durante el desarrollo del proyecto de investigación para poder hacer nuestra propuesta de teoría. Estas son las últimas acciones, las cuales son 13, habilitando cada una de ellas a nuestro estudiante para podérselas aplicar y poder extraer los datos que respalden nuestro proyecto de investigación. Algunas de las atenciones a las sugerencias de los expertos. Una vez que los expertos analizaron las actividades, de cada una de las preguntas recabamos las más relevantes. Sobre la pregunta 1, los expertos consideraron factible la implementación de la propuesta a nivel superior, además de las argumentaciones. Se explica el diseño, responde a las etapas de la propuesta didáctica.
A manera de ejemplo, se argumenta lo que cita el experto número 3, ya que es el más, el que mejor redactó, que nos habla que en efecto es pertinente a nivel educativo, dado que el objeto de los objetos geométricos de las actividades son ampliamente conocidos y actúan como elementos de aseguramiento de partida para introducir actividades mediante la heurística e intuición orientadas hacia la formalización al incorporar la noción de la derivada. Para la pregunta número 2, los 5 expertos respondieron al que la estrategia favorece el proceso de la comprensión. A manera de ejemplo, se pone la argumentación del experto número 3, donde nos cita que los problemas de optimización muchos no son tratados por los profesores de otros niveles y en esto por diversas razones desde el punto de vista de la estrategia didáctica propuesta adquiere su relevancia y es exequible tanto para los profesores como para los estudiantes. Para la pregunta número 3, los 5 expertos respondieron que es apropiado el trabajo de lo intuitivo a lo formal, incluyendo el uso del software GeoGebra, como una herramienta mediadora a partir de qué manera de ejemplo se pone la argumentación del experto número 3, el cual argumenta que le parece apropiada la estrategia que se propone porque es una forma natural de resolver problemas. Esta se potencia con el uso del software GeoGebra, pero que al final pretende sistematizar y formalizar para que el problema sea resuelto de manera exacta, con la idea de que el estudiante haga el uso de técnicas algebraicas y el cálculo diferencial. En este sentido, es importante enfatizar que algunas de las dificultades más relevantes a resolver problemas de optimización es construir la función de una sola variable y plasmar las condiciones en modo analítico o en términos de desigualdades. Para la pregunta 4, los 5 expertos respondieron que es apropiada la integración de la fundamentación teórica y metodológica. A manera de ejemplo, se pone la argumentación del experto número 1. ¿Por qué GeoGebra es un buen complemento didáctico para la búsqueda de las conjeturas matemáticas en sentido escolar y su incorporación como alternativa para la comprensión y búsqueda de soluciones complementa las representaciones semióticas propuestas por Duval en el sentido que fortalece la vía de solución a la problemática y favorece en gran manera el dominio por parte del estudiante, es decir, asegura la respuesta o solución al problema planteado. Para las preguntas número 5, los 5 expertos respondieron que la propuesta responde a las etapas de la estrategia y a los objetivos del trabajo de investigación. A manera de ejemplo, se pone la argumentación del experto número 5. Tal como están descritas en el análisis a priori que se presenta, son distinguibles las etapas descritas en la descripción teórica del trabajo, comprensión del problema, representación del problema, etc. Cada una de estas etapas, sobre todo las primeras, se ven favorecidas por el uso del software. En la pregunta 6, 4 de los expertos consideraron que no hay necesidad de hacer observaciones a fondo, en tanto que uno de ellos hizo observaciones desde la parte conceptual de la matemática, por ejemplo. Incluir problemas en los cuales no sea posible hacer estas optimizaciones porque no existen máximos ni mínimos o porque las funciones que intervengan no cumplan con las condiciones de aplicabilidad de los criterios de optimización. También sugirió el análisis desde la matemática de los modelos como funciones asociadas a los problemas, ya que las restricciones físicas de los problemas indicen en restricciones en los dominios en los cuales se mueven las variables. Y eso hay que hacer evidente, es decir, distinguir del dominio máximo de las funciones y el dominio restringido a causa de las condiciones físicas del problema. Para las 7, el experto número 2 sugiere que se asegure que el estudiante conozca sobre algunas de las herramientas básicas de GeoGebra para la manipulación de la misma resolución de problemas. El experto 3 sugiere considerar problemas y su tratamiento en otros contextos. Y por último, el experto 5 sugiere la revisión del contenido matemático que se trata en cada una de las situaciones, particularmente en el lenguaje matemático. Para la pregunta número 8, los 5 expertos consideraron adecuada la estrategia para su implementación en los primeros grados de la carrera de matemáticas y de las áreas afines. De manera particular que el experto 3 mencionó, es factible su representación en cursos iniciales de las carreras de ingeniería, más que en matemáticas, dado que el enfoque del cálculo es su construcción formal.
Para la pregunta número 9, los 5 expertos consideraron pertinente la implementación de la estrategia a nivel superior, más que en la carrera de ingeniería, y fueron enfáticos en el cuidado del contenido matemático, particularmente en el lenguaje. A manera de conclusión, podemos decir que el trabajo realizado, el trabajo realizado con el proceso de validación de la alternativa didáctica, consideramos que se han arrojado elementos que sustentarán la pertinencia de la aplicabilidad de esta propuesta a nivel superior. Los expertos consultados destacaron en los aspectos importantes relacionados con la claridad de la estrategia, entendimiento de las actividades, especificaciones, presencia de las etapas metodológicas en el planteamiento de las actividades, identificaron el contenido matemático, entre otros. Esto nos permite concluir que la alternativa, a través de su aplicación, permite arrojar elementos de comprensión de la resolución de problemas de optimización para nuestros estudiantes de ingeniería. El fundamento teórico y metodológico asumido posibilitaron la elaboración de actividades que pueden evaluar o reorientar durante el proceso según el objetivo perseguido. Actualmente se encuentra en proceso de análisis las producciones de diseño producidas por los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huetama. Con ello también podemos agregar que este trabajo de investigación arrojó muy buenos resultados, ya que los estudiantes formalizaron mucho mejor su contenido matemático, su desarrollo de actividades y su pensamiento cognitivo. Aquí dejamos las bibliografías que hemos estado nosotros trabajando, que nosotros consultamos para poder llevar a cabo este proceso de investigación. Por su atención, muchísimas gracias.